Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 6 de octubre de 2019. Este es mi análisis principal para la semana que comienza. Si estás viendo este video fuera del área de miembros de Forex IQ, entonces únicamente verás los primeros minutos de este extenso análisis. En esta parte normalmente explico al dólar americano, muestro el gráfico del índice del dólar americano y expongo algunas observaciones importantes acerca del sentimiento y de la situación fundamental. Sin embargo, si estás viendo este video dentro del área de miembros de Forex IQ, entonces vas a tener acceso a todo el análisis que muestro desde hace más de 9 años, todos mis gráficos, absolutamente todas las zonas específicas en las que estoy pretendiendo operar durante los próximos días, las razones que soportan a este plan de trading, los criterios que estoy esperando para poder ejecutarlo, las precauciones que pienso que hay que tener y alternativas a granel para los swing traders, para los day traders, para los position traders, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el gráfico del índice del dólar americano. La semana pasada te dije que era altamente probable que después de este rompimiento que habíamos visto aquí, recuerda que mi línea estaba ubicada más o menos donde estoy colocando el instrumento, la herramienta de cruz de mi plataforma. Te dije que existía una alta probabilidad de que ocurriera un falso breakout y te expliqué exactamente por qué. Ya no lo voy a repetir, si quieres verlo. Está publicado en YouTube, en Facebook desde la semana pasada. El domingo pasado fue cuando expliqué eso. Durante esta semana, el lunes todavía hizo un rompimiento mayor. El martes hizo un máximo mayor y a partir del mismo martes ocurrió el falso breakout. Y te advertí que podía llegar hasta aquí, hasta mi zona de soporte. Y fue exactamente y al pip a donde llegó. Y desde ahí rebotó de manera significativa. El viernes continuó un poco más su caída. Ahora, ya redibujé mis zonas, evidentemente a partir de la acción del precio reciente, y entonces ya no se ve el falso breakout. Pero si ves el video de la semana pasada, te vas a dar cuenta que ocurrió exactamente lo que te dije que iba a ocurrir y hasta donde te dije que iba a ocurrir. Y como te lo he explicado aquí desde hace meses, todo sigue igual. Para muchos esto ya es de susto, esto ya es motivo de fiesta, es motivo para tirar dólares a la basura. Y todavía no llegamos ahí, estamos de hecho bastante lejos de llegar a ese punto, pero sí es verdad que esto era más o menos predecible, como te explicaba la semana pasada, y también es verdad que, bueno, es una corrección completamente normal por donde la veas. Si la ves desde los elementos técnicos, es perfectamente normal, es perfectamente razonable, y de hecho todavía tenemos espacio para mucho más, como te lo he explicado aquí consistentemente. El índice podría reventar esta zona de soporte y llegar a la siguiente y todavía no pasa nada. Es decir, seguiríamos en el mismo escenario. Es más, y como ya ha ocurrido, podría reventar hasta bandas inferiores y seguiría siendo el mismo escenario. Desde el aspecto fundamental, es verdad que algunos elementos han cambiado, pero como también te he explicado a lo largo de semanas y meses, en realidad, en tanto que todo el mundo está cambiando en la misma dirección, pues entonces el impacto del temporal cambio de política monetaria en la Reserva Federal es mucho menor del que veríamos si hubiera una divergencia mayor entre los distintos bancos centrales. Esto también te lo he explicado. Si un banco central corta tasas de interés, por supuesto es malo. Es malo para su divisa y en el entorno en el que nos encontramos. Y sin embargo, si simultáneamente todos los demás bancos centrales están pensando en cortar tasas de interés o de hecho lo hacen, pues entonces evidentemente el impacto es bastante menor. Ahora bien, hay algunas razones adicionales a este falso breakout que terminó ocurriendo en el dólar americano. Cosas que evidentemente no podía yo ver la semana pasada. La semana pasada analizamos 3 o 4 elementos. Esta semana tenemos nuevos elementos en la mesa. Primero, anunciaron los dos PMIs norteamericanos, el de manufactura y el de no manufactura, y fueron terribles, lo que evidentemente hace más pesada la carga para la Reserva Federal. Sin embargo, hay que decir que el impacto de los PMIs se vio compensado por dos razones. La primera de ellas es que Powell salió a mostrar el mismo Powell que vemos siempre, ese que dice
que los riesgos están ahí, a la vuelta de la esquina, pero que Estados Unidos está bien colocado, está bien posicionado para afrontar la situación global. Esa es básicamente la mecánica del discurso de Jerome Powell desde hace ya algunas semanas. Y por otro lado, el anuncio de empleo del viernes fue muy peculiar, porque si ves únicamente el número de empleo, pues el número de empleo fue malo. Sin embargo, si ves la revisión del mes pasado, esa no fue mala. Si además ves en qué entorno ocurre esto, en un entorno en el que, bueno, tenemos datos que no veíamos desde hace muchísimos años, entonces es razonable que no crezcan tanto los números de empleo nuevos, lo que entonces también nos ayuda a interpretar de una manera un poco diferente un número pobre. Sin embargo, hay dos elementos adicionales. El primero de ellos, que va en contra del sentimiento hacia el dólar americano, son los salarios. Están mucho peor de lo que se esperaba. Y eso evidentemente es una razón más de preocupación para la Reserva Federal. Pero para compensar, llegó la tasa de desempleo, que está en niveles que no veíamos desde hace 50 años. Y entonces es muy difícil interpretar para el mercado esto. ¿Terminó siendo entonces un buen anuncio de empleo? No, no lo fue. Pero entonces, ¿terminó siendo uno malo? Pues tampoco. Y entonces me parece que eso ayudó a compensar mucho los anuncios del PMI que vimos a lo largo de la semana y lo que veníamos acarreando en semanas pasadas. La presión sigue estando ahí. Sin embargo, es una presión mucho menor para la Reserva Federal de lo que se suponía que podía pasar esta semana. Y por eso me parece, hubo esta reacción el jueves, un rebote muy significativo desde la zona de soporte y desde otros elementos técnicos que aquí se pueden ver. Ahora bien, un termómetro que tenemos, como lo sabes, son los Fed Fund Futures, en donde vemos las apuestas del mercado acerca de los próximos movimientos en la Reserva Federal, movimientos de política monetaria. Las apuestas para un corte de tasas en octubre, el día viernes antes del anuncio de empleo, estaban en el 85%. Es alto, por supuesto. Sin embargo, después del anuncio de empleo, este anuncio mixto y difícil de interpretar, las apuestas cayeron al 73%. Esto también nos ayuda a entender que el mercado está viendo justo lo que te estoy explicando. ¿Fue un número malo? Sí, pero no tan malo. No podríamos decir que fue un buen número. Si hubiera sido un buen número, esto se hubiera levantado y probablemente hubiera intentado romper otra vez la nueva zona de resistencia. Pero por otro lado, las apuestas para diciembre no han cambiado mucho, que digamos. Hasta donde me quedé el viernes estaban en 90%. Eso quiere decir que, contrario a lo que dice el dot plot, o contrario a lo que podríamos inferir más bien del dot plot, el mercado sigue pensando que la Reserva Federal va a terminar por cortar tasas de interés por lo menos una vez en lo que resta de este 2019. Es decir, las expectativas siguen estando por encima de lo que objetivamente se ve en el dot plot y de lo que objetivamente escuchamos de Jerome Powell y de lo que objetivamente vemos en la distribución de los votos en el statement. Por cierto, esta semana vamos a tener los meeting minutes de la Reserva Federal, que deberían soportar más al dólar americano. ¿Por qué? Por lo que vimos justamente en la reunión anterior. Ahora bien, también vamos a escuchar a Jerome Powell como 3 veces. Tiene varios eventos. Incluso creo que uno es en una premiere de una película, lo que obviamente no tiene mucho sentido, pero bueno, habrá que escucharlo porque quizás tenga cosas que decirnos tenga pistas que darnos acerca de esto que estamos interpretando. Y también la próxima semana tenemos anuncios inflacionarios. Este número también es un número sensible, es un número delicado y habrá que ver cómo termina saliendo. Ahora bien, muy importante recordar que Donald Trump está desviando toda la atención del juicio político, del proceso que está viviendo de impeachment, y está desviándolo hacia
pues hacia lo que se supone que nos tiene que preocupar. Por ejemplo, su guerra comercial con China. Ya te lo había explicado la semana pasada, pero sigue siendo importante. En este sentido, habrá que ver si sigue manteniendo esta idea de que están a punto de lograr un acuerdo con China. Habrá que ver cómo sigue desviando de manera muy estúpida, pero la atención ahora dice, te lo cuento en 30 segundos, la razón por la cual inició el proceso de impeachment es porque se le está acusando de haber presionado al presidente de Ucrania para investigar al hijo de Joe Biden a cambio del dinero que Estados Unidos le está dando a Ucrania. Y pues básicamente el argumento es, no, yo no hice eso, nunca hubo quid pro quo. ¿Te acuerdas que eso era la noticia de la semana pasada? Ah, pues esta semana, en una de estas conferencias de prensa con el helicóptero encendido, dijo que sí, que lo que quiere es que el presidente de Ucrania investigue a Joe Biden. O sea, básicamente ya confesó. Tan estúpido como suena, ya confesó. Bueno, ¿qué más del dólar americano? Hasta ahí. Hay que poner atención evidentemente a esta primera zona. Yo la tengo alrededor del 98.60 y aún la del 98.10, 98.20 sigue siendo importante como zonas potenciales en donde comprar dólares americanos. Yo así lo haré, evidentemente transfiriendo lo que estoy viendo en este gráfico a mis gráficos mayores que te mostraré uno por uno en un momentito más, ¿vale? Bueno. Vámonos con el euro.